¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Round. Acá estamos como cada semana invitándote a recorrer el mundo de la universidad pública, el mundo de la Universidad Nacional de Río Negro. Una semana movida, movidísima y bastante triste porque el presidente de la Nación, Javier Milei, vetó la ley de financiamiento universitario, una ley que ya había aprobado el Congreso, una norma que buscaba actualizar por inflación gastos de las universidades, gastos de hospitales universitarios, reabrir paritarias docentes y no docentes y mejorar becas. Bueno, hubo un nuevo veto a la ley de financiamiento universitario y bueno, la reacción no tardó. Docentes, no docentes y estudiantes convocaron para ayer viernes a un nuevo paro nacional universitario. Mientras tanto, la oposición se prepara para intentar revertir los vetos y ya se prepara una nueva marcha federal universitaria. Así arrancamos. En el medio de toda esta argentinidad me permito saludar a mis compañeros. ¿Cómo están María Ángeles, Marita Villamán? ¿Cómo va? Buenas. ¿Todo bien? Bien. Bueno, más o menos. Estamos en una, en ¿viste? unos picos de emociones, ¿no? Yendo y viniendo. Bueno, es el país en el que nos toca surfear la ola, pero acá estamos, perennes, inmóviles, un latiguillo me encanta utilizar. Y con eso saluda a Sebastián Antonio Aguirre. ¿Cómo estás, Seba? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro round. A otro round que viene... Que no es poco también eso, ¿eh? No, es un montón, acá estamos, haciendo este round y poniéndole onda y compromiso y conocimiento a un momento durísimo para las universidades públicas argentinas. Hoy un round que nos va a llevar a viajar. A viajar con de todo. ¿Pasaportes listos? Porque este viaje no es nada cerca. No, la primera parada es Kenia. Nada más y nada menos. El país africano. Vamos a charlar con Paula Tabachnik, que es docente de teatro de la UNRN, y ella tiene un método, practica un método, es más, es la referente en Latinoamérica de este método que se llama el método Suzuki, que es una técnica japonesa que la llevó a un festival africano ahí en Kenia, y allí vivió un cruce cultural, social increíble, y de todo eso nos va a estar contando Paula acá en Round. Pero hay una segunda parada estratégica bastante más picante en Nepal. En Nepal. Así es, vamos a ir a Nepal imaginariamente para contar lo que está sucediendo. Igual Nepal siempre estuvo cerca. Muchas ganas de visitar Nepal en este momento. No, está complicado. Está complicado porque, bueno, hay una revuelta social muy grande a partir de que el gobierno nepalí bloqueó más de 20 redes sociales y eso, generó una escalada de violencia muy grande entre jóvenes, que no es un dato menor, jóvenes de la generación Z, que se manifestaron muy violentamente en ese país. Y bueno, vamos a desandar un poquito qué es lo que tiene que ver con qué pasa cuando los estados regulan las actividades de las redes sociales en los distintos países. Muy bien, todo eso va a pasar en este round, así que quédate que hay mucho, pero muchísimo por delante. No te vayas, vamos a las noticias ya mismo. La provincia de Río Negro invertirá más de 800 millones para completar los servicios básicos de energía, agua y cloacas en el campus de la UNRN en San Carlos de Bariloche. Se trata de trabajos que habían quedado paralizados por Nación, pese a estar ejecutados en un 97%. La semana pasada, el gobernador Alberto Beretilnec encabezó el acto de apertura de sobres para la construcción del colector cloacal y la red de agua con un plazo de obra de 120 días. Además, entregó el pliego para la licitación del servicio eléctrico, que cuenta con un presupuesto oficial de 639 millones y un plazo de 150 días. Beretilnec destacó que la provincia está presente donde Nación se retiró y remarcó que la UNRN es clave para la formación de más de 3.000 estudiantes y 800 docentes en la región. Con la finalización de los servicios, se reducirá la dependencia de espacios alquilados y se consolidará el campus como motor educativo, científico y social de Bariloche. 3 equipos de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro clasificaron a la segunda instancia del torneo argentino de programación, que funciona como eliminatoria para el Mundial Universitario de Programación, el ICPC. Los grupos llamados Centauro, Chad, GPT y William Code se destacaron entre 183 equipos en la primera etapa realizada en el Instituto Balseiro.
Durante 5 horas tuvieron que resolver 14 problemas de algoritmos y matemática en distintos lenguajes de programación. Ahora se preparan para la próxima ronda, que será en noviembre en Santa Fe, y lo harán con entrenamientos y camps en Bariloche. Además, impulsan la creación de un club de programación universitaria para integrar a más jóvenes interesados e interesadas en esta práctica competitiva y en nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico. Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Río Negro presentaron en el 23º Congreso Argentino de Nutrición un proyecto innovador, el risotto de interés social, elaborado a partir de hongos, gírgolas, cereales y vegetales deshidratados. La propuesta busca dar respuesta a problemáticas de malnutrición y al mismo tiempo fortalecer las economías regionales. El desarrollo forma parte de la planta piloto de alimentos sociales de Villa Regina y fue seleccionado hace 4 años entre más de 450 iniciativas de la convocatoria argentina contra el hambre. Su composición aporta proteínas de origen vegetal, carbohidratos complejos, fibra, minerales y vitaminas, siendo apto para dietas vegetarianas y veganas. Además, es práctico para la distribución en comedores escolares, hospitales y hogares de adultos mayores. El proyecto reúne a un equipo de investigadores del CID Río Negro, unidad de doble dependencia entre la Universidad Nacional de Río Negro y el CONICET, con sedes en Villa Regina y Cholechuel. Con un doble propósito, la iniciativa no solo busca mejorar la alimentación de sectores vulnerables, sino también impulsar la producción local como motor de desarrollo regional. Estas fueron las noticias, quédate ahí que todavía hay mucho, pero muchísimo más Round. Seguimos en Round y es el momento de eco de las redes, por eso es el momento de María Ángeles. Marita, me llaman. Adelante, Mari. Es momento de poner el cronómetro también. Bueno, sí. Esta columna se llama Regular o bloquear, el rol de los estados en la era de las Big Tech, y vamos a hablar sobre el caso de Nepal porque en los últimos días hubo un estallido social más que nada conformado por jóvenes de la generación Z, jóvenes que han nacido entre el año 1997 y el 2012, en el que tuvo su punto culmine cuando el gobierno de Nepal bloquea más de 20 redes sociales, Twitter, Instagram, bueno, las redes sociales más utilizadas. Y a partir de esto, bueno, traigo la columna porque para proponer, digamos, pensar en qué pasa cuando el Estado regula o empieza a querer regular a las grandes empresas que son dueñas de estas plataformas digitales. Y una situación política tensa la de exacto. Nepal, no es que de golpe así aparece un bloqueo y se desató la violencia, ¿no? Estaba todo joya, claro. Hay un montón de situaciones de desigualdad, de falta de trabajo, situaciones económicas muy complicadas. Denuncias de corrupción grandes. Exacto, etcétera. que terminan con este estallido social. Hace un par de días, pasó entre el 4 y el 8 de septiembre. Y, como decíamos, culmina con el bloqueo de las redes sociales. Entonces la gente, sale a las calles, incendiaron. Las imágenes son impresionantes. Sí, son muy violento todo lo que pasó. Tuvo que renunciar el primer ministro, varios de gente de su gabinete. Y todavía continúa, digamos, esta escalada de violencia. Entonces, como decíamos, la chispa que encendió el fuego fue el bloqueo de redes sociales. Esto pasó el 4 de septiembre. ¿Qué pasa? El gobierno de Nepal dice, estas grandes empresas que son dueñas de las plataformas no cumplen con los requisitos mínimos para poder operar en el país. Como decíamos, las plataformas digitales no quieren amoldarse o les cuesta un poquito amoldarse a las legislaciones de los países porque obviamente les genera restricciones, ¿no? Y entonces el gobierno bloquea a las distintas empresas. ¿Qué pasa? El gobierno de Nepal dice, hay una preocupación porque hay circulación de mucha desinformación, se incita al odio, pudre, digamos, la armonía social y, esto suponen que tiene que ver con las redes sociales y la falta de regulación, ¿no? Se viralizó mucho, sobre todo en sí. TikTok, en el resto del mundo, bajo el término Nepo Kids. Sí. Si uno lo busca, encuentra toda la información que anda dando vuelta en las redes, como que se centró en ese término. Y sí, pues se puede ver de todo, justamente. Aparece un rechoque ahí.
en cuanto a lo que es las redes y la soberanía de los estados, pero también las redes como espacio de acción política. Exacto. ¿A favor o en contra de un gobierno? Acá en Argentina las redes jugaron claramente a favor de lo que dice el gobierno oficial y de hecho siguen siendo un espacio de intervención oficial muy grande, pero también son espacios de desinformación, de circulación de fake news, de incitación al odio. De incitación al odio, discursos de odio. Narrativas de odio son el plato, la moneda corriente en las redes sociales. Qué loco, ¿no? Porque es como que en un punto también vos pensás, más allá del sesgo político, debería ser un espacio de intervención estatal si son tan importantes en la vida social. Y sin embargo vos decís, ¿intervinieron? No sé, ¿qué pasaría en Argentina si prohíben las redes sociales? ¿Qué pasaría? Sí, ¿no? Es una buena pregunta. Después, sobre el final, vamos a ahondar un poquito más en eso, que Martín Becerra, un estudioso de la comunicación y de la educación, un poco lo contesta. Pero para cerrar un poquito lo que pasa Cuando en Nepal, dijiste que traías a Becerra, todo el tiempo pensé que traías a María Becerra. Becerra. Dije, bueno, Martín Becerra, que siempre está lo en todo, citamos. está en todo María Becerra. Bueno, está bien. Bueno, entonces, como decíamos, una escalada de violencia muy grande, hubo más de 20 muertos, renuncias en el gabinete, la primera dama también, murió en situaciones muy, muy tristes, ¿no? Ahí veíamos cómo quemaban el palacio. Y esto continúa lamentablemente. Pero como decíamos, esto es el detonante de una situación muy compleja a nivel sociopolítico y económico que está viviendo Nepal. Y hay un trasfondo geopolítico porque nosotros sabemos que somos parte del mundo de la comunicación y demás, que el acceso a las redes sociales nos permiten últimamente, sobre todo en los últimos años, informarnos, consumir determinados medios, noticias y política, y es el espacio político donde más interactuamos, ¿no? Por lo menos la gente de más o menos nuestra edad y que la habitamos de esa manera. Pero también la digitalidad nos permite, como decíamos vos, Cami, que proliferen las fake news, los discursos de odio, los referentes políticos que se manifiestan de tal o cual manera y que termina polarizando, ¿no? mucho las discusiones y tal vez pensando, nos llevan incluso hasta debates inconducentes que no tienen ningún sentido, pero nos moldean un poco el pensamiento y el discurso, ¿no? Este espacio, entonces, como decíamos, este espacio social termina siendo un espacio difícil de habitarlo. Entonces, un poco también las lecturas que hacíamos en relación a esto y sin entrar en debates de países que no habitamos, pero las redes sociales, claramente el gobierno nepalí lo ve como una amenaza, ¿no? al gobierno de Nepal. Entonces dice, bloqueo porque no puede ser que se estén dando tantas desinformaciones y fake news y demás, porque terminan perjudicando a la sociedad, ¿no? Sí, es todo un dato de época que la prohibición de un conjunto de redes sociales haya desatado o haya sido la gota que rebalse el vaso de una escalada, de una revuelta social, ¿no? Exacto. Pero también lo que dicen estos jóvenes que son parte de esta revuelta social es que el bloqueo de las redes sociales los condena de alguna manera y condena su libertad de expresión, ¿sí? Como decíamos, las restricciones en redes sociales no nos permiten, tal vez, en ese país, interactuar, compartir información. Otra de las cosas que leía también, tratando de conocer la situación, es que mucha información que por ahí no circula en los medios tradicionales en Nepal, circulaba en redes sociales y, obviamente, lo cortan, ¿no? ¿Y qué pasa? Desde la oposición también del gobierno nepalí, toman el reclamo de estos jóvenes como lo capitalizan junto con el descontento porque hay una situación muy compleja en ese país, mucho desempleo, pobreza, los altos cargos de la política que siguen perpetuándose en el poder, y demás. Entonces, que eso es una situación que a los jóvenes al menos les llama la atención y no lo quieren vivir más. Antes de que presentes, ¿puedo tirar datos de Nepal? Sí, porque, claro. viste, uno
cuando habla de Asia a veces queda medio lejos y a veces les dibujan. Así que, dado que la agenda nos lleva hacia ahí, voy a tirar algunos datitos. Métele. Ubíquense entre India y China, ahí está Nepal. La capital es Katmandú, que quizás la conozcan por la canción de Fito Páez, Tráfico por Katmandú. 30 millones de habitantes viven allí. Hay 120 lenguas locales, el oficial es el nepalí. El territorio está en un 40% por encima, no, el 40% del territorio está a 3.000 metros por arriba del nivel del mar, y allí está la entrada oficial al monte Everest, que también tiene un lado hacia el Tíbet, pero la más conocida es del lado de Nepal, entre por Nepal. Y tengo más datos, por ejemplo, de fauna, de biodiversidad, curiosidades históricas. Me voy a quedar con esta. El saludo tradicional es el Namaste. Y fíjense, el calendario oficial no es el gregoriano en Nepal. Usan el Big Grand Sambat, que está unos 56 años adelantados. Y otro dato, nunca fue colonizado por una potencia extranjera. Bueno, Nepal. es un dato. Algo Es un dato inusual en Asia del Sur, y que fue una monarquía hasta el año 2008. Fue una monarquía hasta el 2008 cuando se declaró una república. Hasta antes de ayer. Así que eso nos habla también de otro paréntesis, recién hablabas de Katmandú y ahí justo quedaron... Siempre hay argentinos en todo lado del mundo. En este momento, en esta situación, hay 2 argentinas que quedaron varadas en Katmandú y donde, bueno, perdieron todas las pertenencias, los papeles, documentos, todo. Así que, bueno, están ahí a la espera. Ayer escuchaba esta info, no sé cómo la escuchaba hace ya, claro, un par de hace días. 2 días. El embajador había dicho que no había víctimas argentinas, pero hay personas, obviamente, que están nacionales varadas, de Argentina. claro. Varadas. Sí. Claro. Bueno, y es interesante lo que decís respecto de ahí empezamos a hablar de los modelos de regulación que en algunos países se propone, porque ustedes piensen que las empresas, las redes sociales pertenecen a empresas, que esas empresas tienen muchos datos nuestros y son muchas empresas concentradas. Piensen en Meta. Meta tiene Instagram, Facebook, WhatsApp, todo. Bueno, Elon Musk tiene Twitter, algunas cositas más. Entonces, todas esas empresas tienen mucha información nuestra, de datos que pueden capitalizarlos, hacerlos dinero, y ese es como el gran riesgo también de habitar estos espacios sociales, y cuando la política se mete, o la discusión política se mete en Sí, el las desafío plataformas. para la soberanía de los estados, ¿no? Como que todo se hace a través de servidores que están en Silicon Valley, y como la soberanía de un estado está totalmente coartada o erosionada por reglas que le ponen en California, en Estados Unidos, Silicon ¿no? Valley, sí. Y 5 compañías. Entonces, ahí hay todo un tema de cómo gobernás con soberanía determinadas plataformas. Exacto. Bueno, ahí vamos a ver... 26 bloques, ¿no? Aproximadamente. Más o menos 26, sí. Decía una veintena, pero entiendo que... No se anda con chiquitas. No. Sí. Bueno, entonces ahí es donde empezamos a discutir los modelos de regulación y se ponen en debate. Por ejemplo, en Brasil, esto ocurrió el año pasado, Brasil prohibió Twitter. No lo prohibió, sino que le dijo a Elon Musk, la Corte Suprema de Brasil le dijo: che, Elon, mirá, me parece que hay mucha desinformación, mucha fake news, mucho discurso de odio. Fíjate de cerrar esas cuentas porque, bueno, me estás alterando un poco. Y Elon Musk dijo: no, qué sé yo, qué sé cuánto, no quiere, obviamente, porque cerrar cuentas implica no tener tanta circulación de internautas y pierde plata, ¿no? Un poco... nos vamos para ese lugar. Ahí vemos lo que dice uno de los artículos que traje. Poné el anterior, Seba, porfa. El otro que habla sobre Brasil. Bueno, entonces ahí Elon Musk dijo, bueno, está bien, voy a pagar la multa para poder volver a operar en Brasil. Y fue un caso importante en Latinoamérica, sobre todo, porque... termina siendo un mensaje para el mundo, porque en algún punto Brasil marca tendencia, ¿no?, en cómo regular determinadas actividades dentro de las redes sociales.
Es un mensaje para el mundo que demuestra que los estados tienen soberanía sobre la vida social y política, también en las plataformas digitales, al poder imponer regulaciones. Desde hace años no se ve un caso similar en la región, por lo que se plantea como un antecedente para Latinoamérica, para el mundo. Esto lo dice Agustín Espada, de la Agencia de Noticias Científicas, también un referente para nosotros en la comunicación. Bueno, ahí entonces Brasil marca tendencia en lo que es regulación de, en este caso, Twitter, ex Twitter, que ahora se llama X, y bueno, marca tendencia en relación a cómo el Estado puede o no regular lo que sucede en las redes sociales. También, bueno, vamos a escuchar echa luz, digamos, a lo que significa que los estados puedan regular las actividades dentro de las redes sociales. Ese es el primer audio. No, digamos que hay regiones del mundo y países, como puede ser la Unión Europea o Australia, que ya vienen regulando legalmente plataformas digitales, por ejemplo, restringiendo el uso en algunos ámbitos, puede ser la escuela, o restringiendo el uso para menores de 16 o de 13 años en algunos horarios. Por supuesto, son reglas de juego legales que establecen los parlamentos en esos lugares que mencioné. Quiero decir, no son perfectas, pero son normas que dan una pauta respecto de lo que, por ejemplo, en Europa o en Australia se espera que las redes, las compañías dueñas de estas redes, respeten en cuanto a sus contenidos. Bien, bueno, ahí pasaba Martín Becerra en un medio de Santa Fe que hablaba, bueno, sobre cómo se ponen en juego que podemos seguir barriendo bajo. No, está bien. ¿Cómo se ponen en juego entonces las regulaciones estatales en relación a las actividades de las redes sociales? También, bueno, Francia ha sido pionero, como bueno, él lo mencionaba en el audio. Francia propone una alianza con España para limitar las redes sociales a menores en toda Europa. Esto es también algo trascendental, ¿sí? para los estados, para saber cómo regular o no las actividades en las redes. Y Australia también recientemente lanzó un proyecto de ley histórico para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Acá hay, bueno, ya restricciones bastante más no complejas, sino más, ¿cómo se dice? No lo sé, ¿qué querés decir? Pero lo que me va a dormí muy mal, chicos. No, pero ahí que durmió muy bien, sí, ahí claro. muy mal. Y la situación en Nepal te tiene ahí me tiene mal atravesada. Restricciones más duras, eso claro, decir. más duras, más rígidas respecto de ahora salen todas juntas. Claro. Bien. Respecto de, bueno, en este caso, como decíamos, Australia prohíbe el acceso de redes de menores de 16 años. Está bueno ver cómo las redes, que claro, en sí mismo parecen un territorio ingobernable, empieza a ver por parte de los estados como iniciativas que empiezan a decir, che, bueno, no es un vale todo, no se puede dejar. Por ahí, en nombre de la libertad de expresión, pareciera que, bueno, dejamos hacer todo. Claro. Bueno, no, me parece que está bueno ver esto, cómo empiezan a hacer espacios de regulación. Después, si es mucho, si es poco, si se está coartando la libertad de expresión, si se están suprimiendo derechos, bueno, depende de un análisis. Depende de un análisis, ver si estás protegiendo o estás coartando. Bueno, y vamos a escuchar el segundo audio de Martín Becerra también, donde el periodista le pregunta, bueno, en Argentina, ¿cómo es importante o no que el gobierno se empiece a preguntar si tiene que intervenir en la regulación o no? Vamos a escuchar a ver qué dice. Que podemos seguir barriendo bajo la alfombra todo esto como si fuera un problema ajeno, pero es un problema que atañe a nuestro cotidiano y que me parece que sería interesante que los congresos, la política, los medios, bueno, nosotros los que estamos en las universidades dando clase, empecemos a tomar nota, porque al final esto se traduce en percepciones, en comportamientos, en mayor violencia en el trato cotidiano en un colectivo o en el mercado. Bueno, tiene repercusión, no es que es completamente ajeno, no estoy hablando de Elon Musk y queda muy lejos de nuestra práctica común, ¿no? Claro. A lo que va es, bueno, esto en esto de pensar de no caer en la trampa de pensar de que las redes sociales son un lugar inocuo donde no sucede nada y que es público, ¿no? Hay determinadas regulaciones que no nos alcanzan a nosotros, no le alcanzamos a entender, ¿sí? Porque, como decíamos anteriormente,
pertenecen a empresas que tienen nuestros datos, que generan dinero con eso y bueno, se torna, terminamos siendo un número más, ¿no? Para las redes sociales, para las plataformas. Como decíamos, bueno, no son espacios inocuos, bien digo, es por eso que los estados, como bien analizábamos anteriormente, empiezan a regular, empiezan a meterse para ver, para no llegar a la escalada de violencia tal vez que es lo que está sucediendo en Nepal, y para sobre todo defender la soberanía, ¿no? de los países y donde las empresas no tengan real acceso a lo que sucede en el humor social. Hasta ahí. Hasta ahí, eco. Hasta ahí se oyó el ruido. Bueno, la que nos hizo pensar y nos trajo material del mundo es María Ángeles Marita Millamán, su columna Eco de las Redes. Gracias, Mari. Seguimos en Round y hoy vamos a viajar sin movernos de acá, del estudio de Bariloche a Japón y a Kenia, y todo a través del teatro, la magia del teatro. Nuestra invitada es Paula Tabachnik, que es docente de la licenciatura en arte dramático de la UNRN. Es referente del método Suzuki, y que es una técnica actoral japonesa que la llevó nada menos que un festival en Kenia. Bueno, queremos conocer su historia, su camino y qué significa el teatro como herramienta de encuentro, de transformación. Bueno, para hablar de todo eso ya está la protagonista. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida a Round. Gracias. Bueno, buenos días y un gusto poder compartir un poquito esta experiencia tan trascendente para mí como artista y como persona. Sí, nos encanta, nos intrigaba, así que bueno, de ahí el llamado y bueno, la invitación. Bueno, contanos un poco de vos para conocerte antes de contarnos de esta experiencia. ¿Cómo te definís? ¿Como actriz, como docente, como transformadora social? Eso ya sería mucho, pero sí, en principio creo que últimamente ya me empecé a definir como artista y creadora. El campo de las artes escénicas es lo que me convoca y la docencia, en este caso académica universitaria, es lo que también me hace revisar y repensar las estrategias para crear escena y estar vinculada con el arte, tanto en su lugar, digamos, como desde su lugar profesional, como desde la investigación y la docencia. Y bueno, a mí me interesa mucho pensarme en una sociedad completamente ecléctica, heterogénea y con diversas culturas y pensamientos y diversidades en todos sus sentidos, y eso me convoca, me interesa aprender, conocer más como esta cosa tan propia del ser humano, y por eso es que suelo estar muy inquieta y me muevo un poco por distintos territorios. Me llama como mucho la atención conocer otras culturas, y el arte es el eje, digamos, porque bueno, sabemos que en el mundo hay tantas cosas tan atractivas para estudiar, para investigar, para recorrer y demás. Bueno, mi eje, por lo menos en esta vida o en estos últimos bastantes años, por lo menos, yo qué sé, como 40, es esto, es el intercambio, es recorrer distintos lugares y conocer cómo se hace teatro y para qué hacen teatro en otros lados, siempre teniendo en cuenta que son experiencias puntuales, ¿no? Que nunca vamos a estar hablando de generalidades, siempre voy a estar hablando de mi experiencia muy humana y puntual, en contacto con otras gentes, que también es eso, es grupos de gentes particulares. Contanos acerca del método Suzuki y por qué te atrapó tanto. Sí, bueno, yo me conecto con el método Suzuki en el año 99 en Buenos Aires, a través de un actor que se llama Cameron Steele, que vino con la compañía de Robert Wilson, apenas fallecido hace unos días, uno de los directores más importantes del mundo. Y él, siendo actor del método Suzuki, me cuenta sobre este método
Y yo me empiezo a involucrar, empiezo a aprender de qué se trata, de qué va. Es un método japonés. El director se llama Tadashi Suzuki, es contemporáneo, actualmente tiene 80 y tantos. Y tiene una aldea que se llama Togamura, que está localizada en Japón. Y bueno, desde el 99 a la fecha, más menos, más intensamente, menos intensamente, me fue atrapando el método por su forma, digamos. Es un sistema de entrenamiento actoral que dentro de lo que es el mundo de la actuación, no siempre hay, o sea, sistematizar algo que vos puedas aprenderlo y repetirlo y entender como los patrones que involucra, a mí me atrapa mucho. O sea, me gusta lo técnico, me gusta comprender cómo hacerlo y para qué sirve, e investigar dentro de ese marco, vamos a decir. Entonces, bueno, el método Suzuki es una fusión de las artes clásicas japonesas, como el teatro no, el teatro kabuki, el bunraku, artes marciales, la danza clásica, el teatro griego, digamos, va un poco más allá de las fronteras de Japón, y fusiona un método, porque ¿qué significa método? Que tiene una filosofía, que hay una poética por detrás de la cuestión técnica, ¿no? Entonces, en esa fusión yo estoy como todo el tiempo estudiando, investigando y metiéndome ahí. Y es un trabajo que a mí como actriz ya desde muy joven, digamos, me ha servido para trabajar una voz en la escena más potente, con una presencia escénica más definida. Y por eso lo sigo practicando a través de los años, y por eso, bueno, la gente que lo practica dice, ok, tiene mucho, hay que poner un poco de esfuerzo, pero tiene unos muy buenos resultados. Antes de preguntarte de meternos de lleno, o para meternos de lleno en lo que fue la experiencia ahí que te llevó a Kenia, y decís, bueno, mira, esto es una fusión japonesa, no sé, pienso en ¿qué le agregamos nosotros al teatro desde este lado del mundo que por ahí nos hace particulares a la hora de actuar, a los argentinos, a los latinoamericanos, que así como vos ves a los japoneses o a los de otros lugares trayendo esto, decís, che, esto cuando nos cae a nosotros le ponemos este condimento, a nosotros nos va caracterizando esto, o estamos en esta búsqueda, también por lo que uno se conoce cuando mira desde afuera. ¿Qué sacaste alguna conclusión de eso? ¿Te vas llamando algo la atención? Yo creo que la sensibilidad que tenemos los y les latinos, y principalmente en Argentina, como una capacidad de reflexión, y la reflexión es un estado sensible, ¿no? O sea, te lleva a conectarte vos con la cosa y no dejar que, digamos, y no adaptarte tan rápidamente a un movimiento, a un sistema o a un pensamiento. Eso me parece que estoy empezando a pensar como algo que vengo descubriendo capaz hace no tanto, de decir, ok, esta sensibilidad y este lugar de empatía con el otro, con la otra persona con la cual trabajamos, hay algo de eso que a mí me gusta mucho del campo de la actuación en Argentina, y esta cosa más visceral, pero desde la emoción, desde el sentimiento. En cambio, en el campo japonés, tal vez, u otros, trabajan desde otras lógicas. Hay otras obediencias también por las tradiciones que tienen. Entonces, bueno, yo estoy diciendo solo una hipótesis dentro de mi campo de investigación también. Nos cuesta mucho la disciplina, la estructura disciplinar, y el campo teatral japonés lo tiene ya por sus tradiciones y su estructura. Y a la vez, desde nuestro lado, podemos impregnar ese mundo intelectual, sensible, tan profundo y tan complejo a la vez, y tan intercultural, aunque a veces no queramos aceptarlo, que también hace que nuestra escena sea única. Paula, pensaba recién con esto que te consultaba Camilo, de la particularidad que tenemos nosotros para aportarle al teatro de este lado del mundo, también con esta formación, esta técnica de
Suzuki que llevaste también. ¿Cómo dialogó todo esto en este encuentro? ¿Cómo funcionó? ¿Qué cosas además te trajiste de ese intercambio y personales también? ¿Y qué experiencias personales también? Bueno, en Kenia fue una primera experiencia, digo, cerrando el tema Japón, yo vengo viajando hace varios años y entonces hay toda una estructura que se mueve ahí y que yo también como artista me encuentro siempre adaptándome porque soy quien llega a un lugar. Y en este caso en Kenia era también lo mismo, ¿no? Ir con algo como esta trascendencia, es decir, una Argentina con toda su historia, ¿no? Con toda mi propia historia cultural y antropológica, trasladando un método de Japón a Kenia. Claro, bueno, es un montón. Gran desafío. Gran desafío, por decirlo así en criollo, se me quemaron todos los papeles. O sea, digamos, era como decir, bueno, es también recibir, porque lo que me pasó en Kenia es que el grupo muy joven, grupo de entre 20 y 25, 26, 27 años máximo, estudiantes universitarias y artistas, o sea, se dedican a hacer teatro para potenciar como todo lo que tenga que ver con los derechos humanos principalmente. Entonces, hay otras lógicas que yo las aprendí estando ahí, me acerqué como a ese campo distinto, de entender tanto el arte en un pueblito chiquitito que se llama Kisi, en donde este grupo es, se me fue la palabra, disculpen, como inicia, digamos, la actividad teatral en este lugar. No había teatro antes, por lo menos no el teatro como está concebido desde la ficción. Y a la vez la impronta que tienen en cuanto a lo que ellos buscan, como esto, ¿no? De llevar las obras a las escuelas y el impacto que tienen en los grupos de estudiantes de primaria y secundaria, y llevarlos, a veces es sobre temáticas que tienen que ver con violencia doméstica, a veces tiene que ver con los mismos derechos políticos y demás. Y entonces, bueno, un método que tiene una lógica más estética, o sea, como que el fin es estilizado y estético, como se fusiona con otra realidad, por lo menos hasta ese momento fue como la aventura que vivimos ahí. Perdón, y eso fue muy lindo. Así desde el sentido común, ¿qué pasó con la barrera idiomática ahí? Ah, bien, qué buena pregunta, claro. Hablamos en inglés, sí. Ajá. Bien. Sí, hablamos en inglés. Y está linda la pregunta igual, porque... ¿En las obras también? Ellos hablan, sí, muchas veces se expresan en inglés, tienen inglés como segundo idioma. Uh-huh. y digamos, y su idioma, digamos, o sea, mezclan su idioma con el inglés. Entonces, claro. Por mi parte, digamos, no hablábamos en inglés. Claro. Sí, es como la forma también de conectarse, y cantan en inglés y tienen muchos dialectos igualmente, ¿no? Tanto en Kenia como en toda África, pero mismo en Kenia tienen muchos dialectos, entonces bueno, el inglés es parte, digamos, de la forma en que se comunican. Y perdón, pero se me fue el idioma que hablan. Uh-huh. No lo tengo ahora. Está bien. Es con la memoria que es. En inglés igual. Funcionaban todo en inglés. Bueno. Es como un dialecto. Claro. Bien, Paula, te quería consultar porque al principio de la entrevista te calificaste como una persona curiosa, que le gusta conocer, y una de las cosas que también dijiste es que te interesa conocer por qué hacen teatro en otros lugares del mundo. Y un poco lo mencionaste recién, pero ¿qué más nos podés contar de eso, de tu experiencia en Kenia en relación a por qué hacen teatro allí? ¿Cuál es el motus, digamos, el motivo? Yo puedo hablar solamente de esta grupalidad en principio. Uh-huh. Y esta grupalidad lo que busca es hablar sobre los derechos humanos
y mejorar, digamos, hacer visible tanto para las escuelas, para estudiantes de escuelas primarias y secundarias, como para comunidades. Estuvimos en la comunidad de Curia. Es visibilizar y dar apoyo para que, digamos, como ciudadanos y ciudadanas se puedan defender. Lo que sucede es que las obras de teatro se presentan y luego hay una conversación como al estilo teatro foro, entonces se intercambia distintas experiencias sobre el caso, sobre el propio, las circunstancias, digamos, que se vivió en la obra. Entonces es una manera de concientizar y aprender, y lo que dicen, por decirlo de la manera más reducida que puedo, es cuanto más sepamos cuáles son nuestros derechos, mejor vamos a poder posesionarnos como ciudadanos y ciudadanas, y a la vez la educación, y principalmente la educación universitaria, está como muy fuerte en Kenia, también desde el gobierno, se busca de que todas y todas infancias y de allá hacia todo el campo universitario estudien, se formen, porque en definitiva este artista, por ejemplo, los chicos que estaban en esta grupalidad, chicos y chicas, teníamos gente que estaba estudiando abogacía, psicología, mediación y resolución de conflictos, contadores, etcétera, etcétera, comunicación. Entonces son los futuros, en muchos casos, políticos que van a gobernar el país. Entonces hay como una lógica y una fuerza ahí entre la universidad, el arte en este caso, y el futuro adulto de un país que está buscando mejorar. Paula, no sabemos nada de Kenia, salvo que está en África. Muy poco sabemos. ¿Qué nos podés decir acerca de ese país que te llamó la atención, acerca de su situación sociopolítica? Cuando lo comparabas, me imagino que inevitablemente con Argentina, pensás en esos chicos universitarios de ahí, que en diferencia de los que van a la universidad acá, ¿cómo es ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué están viviendo? ¿Cuáles son los principales temas que los están atravesando en este momento? Bueno, primero volvemos a lo mismo. Entiendo como las ganas de saber mucho, pero recordemos que estuve un tiempo acotado en un marco determinado. No, pero no pedimos que nos hagas una enciclopedia, pero más o menos. Llegás a Kenia y cómo es. ¿Qué cosas te impresionaron como una actriz, una docente que se baja en un país, que viene de viajar, que por ahí visita Japón, pero esto es distinto, y es África, y estás haciendo teatro? ¿Qué te llama la atención de todo? Hasta lo más microscópico, contanos algo, pintanos esa escena. La escena es un grupo de personas muy alegre, que se la pasan bailando y sonriendo y hablándote y preguntándote cosas, y que una cosa muy hermosa y muy pintoresca es que vos llegás a las 9:30 de la mañana y están vestidos y vestidas como muy elegantemente, porque todo es una fiesta. Y porque también hay algo que me impactó muy hermosamente, que es la forma en que ellos se presentan y hacen como todo un ejercicio para aprender a presentarse y hablar frente a público. Eso por un lado, en cuanto a la parte más de lo artístico y del festival. Después, en lo que es adentro de las casas, los chicos, chicas, estamos hablando de pibes de 19 años, por ejemplo, donde yo me estaba alojando, son los hijos del director, de la productora, de la compañía, se levantan 6:30 de la mañana y se ponen a lavar los pisos, a cocinar, a atender a digamos, toda la estructura, porque también hay un agradecimiento enorme hacia los padres y madres por apoyarles en los estudios universitarios. Entonces, hay toda una modalidad familiar y social y la relación y el vínculo con lo que producen, que es muy fuerte, que a mí me lo llevo así en el corazón, de decir, bueno, ahí también tenemos muchos prejuicios, muchas veces con ciertos lugares y ciertas comunidades, y digo, acá fue increíble. Esta cuestión que estoy mencionando, no sé si alcanza. Después salís a la calle, por supuesto. Yo, digamos, subí algunas imágenes a las redes y en algún momento podré escribir un artículo más
más largo y con más imágenes, pero bueno, sabemos que hay lugares que no tienen agua potable, que por ejemplo la escuela donde hacíamos toda la actividad, los baños son como al piso, al ras del piso, digo, hay muchas cosas que el mundo occidental está como alejado de esa otra realidad. Igual en Japón también, o sea, son países que tienen otras lógicas de arquitectónicamente hablando también. Entonces, bueno, hay mucho por aprender, básicamente. No, me interesa como para ir cerrando, creo que Seba también tiene alguna inquietud. No sé si querés preguntarle por Kenia. Yo quiero preguntarte por el teatro en general, pero no sé si te quedó alguna... Me interesaba que, me imagino que después de toda esta experiencia que es enriquecedora tanto de lo personal como también con lo que tiene que ver con lo profesional, justamente en la cuestión de la docencia, ¿cómo reconfigura esta actividad tu forma también ahora de enseñar a la vuelta y qué cosas te traes de ese teatro y de esa formación que o que te parece interesante aplicar acá? Bueno, primero que nada, lo más jugoso para mí es descubrir que cada artista tiene que tener su propio motor. Y el motor es lo que te va a hacer levantarte a la mañana y salir a hacer lo que tenés que hacer para subsistir, para existir, para trascender un poco de lo cotidiano, ¿no? Y de la imposición de las normas. Eso es lo que más fuerte me traigo y que trato de impregnar. Yo doy dirección y puesta en escena, en donde es una materia muy interesante para justamente que cada estudiante ya en un cuarto año comprenda cuál es su motivación personal dentro de las lógicas de una sociedad con sus políticas de Estado y demás, ¿no? Entonces, el arte para mí tiene esa fuerza, tiene esa trascendencia, y si cada artista sabe lo que quiere, siempre desde el amor, desde la empatía, desde la buena comunicación, porque la buena comunicación, comunicarnos más allá del idioma, que es nuestro idioma, digamos, antes hablaban del idioma, y en la cultura, por ejemplo, en el caso de Suzuki, perdón, me voy un cachito de tiempo, pero digo, es como interesante pensar esto. Por ejemplo, cuando voy a Japón, hay no sé cuántos idiomas dando vuelta dentro de un espacio. Y dentro de la escena, a veces las obras están en muchos idiomas, y cada cual habla su idioma, y nos comunicamos más allá de lo que nuestro oído comprende intelectualmente. Porque hay una comunicación que es visceral, que tiene que ver con nuestra respiración y que tiene que ver con nuestra forma de estar en el mundo. Esa cuestión sensorial es la que el teatro tiene, y que si lo sabemos, no sabemos cómo nadar, vamos a decir, o no sé, conectar con esa sensorialidad tan potente, inteligencia, por supuesto, bueno, ahí está la clave para mí. Y eso es lo que yo trato de transmitir. Paula, me das el pie perfecto para hacerte esta pregunta, y si querés con eso podés cerrar. ¿Cómo ves entonces al teatro como forma de expresión en esta era tan digital? ¿Qué capacidad tiene el teatro hoy en día de interpelar en esta era de plataformas? Yo creo que el teatro tiene la gran cualidad del estado de absoluta presencia. O sea, un actor o una actriz se para en la escena, te habla, y vos, espectador, escuchás y convivís ahí. Y podés tocar a la persona que está al lado, si querés. Te reís y escuchás la risa del otro. No hay soledad, no hay depresión. Eso es. O sea, estamos en una era de depresión absoluta porque nos vamos cada vez metiendo más en nuestra individualidad, y es muy cómodo porque no hay riesgo. Y sí, la vida es riesgosa. Claramente, y para quienes tenemos hijos lo sabemos, hijas, hijos. Entonces, es el estado más absoluto de presencia en donde la realidad y la ficción conviven absolutamente. No se va a apagar nunca el teatro, sea que venga el presidente que sea que venga quien sea. El teatro no se apaga, porque hacemos teatro dentro de una casa si queremos. Yo ahora me estoy yendo a Concordia, Entre Ríos, a estrenar una obra. Es eso. Entonces, es invitar a la gente que vaya al teatro, que pague su entrada. Una entrada al teatro en Bariloche sale 10.000 pesos, 15.000 pesos. Ahora se acerca el Nevadas Teatrales, se acerca un encuentro de estudiantes universitarios que se llama el ENET.
a la comunidad de docentes de la universidad, vayan al teatro, vean de qué se trata, experimenten. ¿Pueden aburrirse? Sí, por supuesto, hay obras que son aburridas, ¿qué se le va a hacer? Igual que un libro, igual que una película, igual que una persona. Entonces, ir al teatro, experimentarlo y después ver qué nos pasa. Está buenísimo. Bueno, la invitación la hace Paula Tabachnik, que es docente de la licenciatura de Arte Dramático de la UNRN, que es la representante del método Suzuki por acá, por estas latitudes, que estuvo en Kenia. Bueno, gracias por la charla, por compartirnos tu recorrido, por mostrarnos y hablarnos del teatro, entusiasmarnos y bueno, aprendimos un montón. Gracias. Paula Tabachnik, entonces gracias a vos, nos estamos ahí encontrando la próxima y bueno, cerramos este round hasta la semana que viene. Wow, vaya semana, hubo de todo, venimos de una semana movidísima para el mundo de las universidades públicas argentinas. Ayer jornada de paro, ya lo mencionamos al inicio, un nuevo veto contra la ley de financiamiento universitario. Bueno, crisis universitaria a la espera de qué va a pasar en los próximos días. Y bueno, con esta estamos. Así todos estuvimos acá en Round tratando de compartir información, experiencias y todo lo que es el mundo de la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Pública Rionegrina. Nos vemos la semana que viene. Chao. Nos vemos.